¿Sí? Amén. Que podamos cada uno de nosotros tener ese valor y hacer cosas para Dios nuestro Señor. Al estarnos parando aquí enfrente, al rato vamos a ir a predicar el Evangelio sin ningún problema también. ¿Por qué? Porque aquí perdemos muchos nervios. ¿Amén? Ok. Bueno, pues vamos a darle tiempo a nuestro hermano Ricky. Por ahí trae lo que sigue. Me quedé en el tercero. Número 3 de ahí del folletito. Sigue el número 3. Bueno, pásale, aquí nos ponemos de acuerdo y que Él nos comparta ahora la palabra de Dios nuestro Señor. Amén. Así es que disponga su corazón. ¿Vale? Somos dos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Bendito a Dios. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. Gloria a Dios porque hoy vencimos y estamos aquí. Amén. Y pudimos alabarle, bendecirle, danzarle con nuestro corazón y entendimiento también. Yes. Y por nuestros jóvenes, ya se dieron cuenta qué hermoso corazón de nuestro hermanito al cantar un canto muy, muy especial, sinceridad ante todo. Amén. Y ante Dios especialmente. ¿Cuántas veces nosotros no andamos en el día a día y no somos sinceros ni con nosotros mismos? Cierto. Entonces, ¿cómo vamos a ser sinceros con Dios? ¿Verdad? Y Dios, gloria a Dios por tu vida, Emanuel. Qué bueno. Acompáñenme a leer un pequeño versículo que se llama Isaías. Bueno, en el libro de Isaías. 55, 8. Yo creo que a lo mejor ya lo conocen. ¿Isaías qué? 55, 8. Y hasta ahora que lo tengan, damos tiempo. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En el 9 dice, como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esto en mente, sabemos que Dios, sus caminos o sus decisiones o su voluntad ante la vida de nosotros es muy diferente a lo que nuestras expectativas nos formamos día a día. Con esto podemos ver también acerca de lo que nos compartía la semana pasada nuestro pastor, es acerca de cómo fue creado el mundo, cómo es empezar a conocer la verdad acerca de lo que Dios quiere para nosotros y cómo comenzó este mundo. Y ahora nosotros vamos a ver en esta lección lo que es acerca de qué mal le ha sucedido al mundo para llegar hasta el punto en el que Dios, en su tiempo, pues inclusive hubo un exterminio cuando fue acerca del diluvio. No sé si recuerdan la lección pasada, que habló acerca también de cómo fue la creación del mundo, cómo Dios, entre toda su infinita misericordia y conocimiento, cómo fue que nuestro mundo fue creado, de tal forma de que todas esas aguas que en el momento de su diluvio cayeron para que fuera destruido todo ser viviente en la tierra, excepto Moisés y su familia, cómo puede todas esas aguas concentrarlas en el polo norte y en el polo sur y dejarlas ahí congeladas para que pudiese otra vez el ser humano pues volver a poblar otra vez nuestro planeta. Y así como ha pasado estas situaciones, pues vamos a ver que dice aquí en lo que es dice algo malo ha sucedido en nuestro mundo. Dice que dice, mira a su alrededor y me falta un poco de luz. Con el cel. Sí. Es que esto está muy, muy leve.
En la lección de hoy dice acerca de por qué el mal. Ya, gracias, Lalita. Gracias, Lalita. Dice aquí, ¿qué mal ha sucedido al mundo? Algo malo le sucedió. Dice, mira a su alrededor y encontrará sufrimiento, tristeza, contiendas, violencia, guerra, hambre y muerte. Y el mundo de hoy no es perfecto. ¿Qué mal ha sucedido? La tierra que una vez fue perfecta, dice, ha sido corrompida por el enemigo de Dios y por el hombre mismo. Nosotros mismos hemos corrompido lo que Dios ha hecho bueno para nosotros. Si se acuerdan de aquella lección, dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno, lo hizo bien, y para Él le pareció perfecto. Pero más sin embargo, el hombre mismo en su corazón, todo lo que anhela a veces nos lleva a eso, a lo malo. Dice, vamos a conocer uno de lo que es el enemigo de Dios. Dice, el Todopoderoso, un enemigo piadoso, un enemigo poderoso, llamado Satanás o el diablo, él se opone a todo lo que el Creador desea. Dios es bueno, Satanás combate el bien con el mal, y el Señor nos quiere ayudar. El otro trata de destruirlo. Dios desea destruir del amor y del compañerismo de los hombres y enemigos. Trata de superarnos en nuestro hacedor. Dice, trata de superarnos de nuestro hacedor. El diablo, dice, quiere que le sigamos en lugar de quien nos hizo. Y él quiere tomar ese lugar, Satanás. Y entonces a veces en nuestra vida él empieza a manipularnos, como dicen a veces la vocecita esa, que cuando empiezas a anhelar algo en tu corazón, y a veces es muy difícil que lo quieras quitar. Y a veces llevamos a hacer ese anhelo en nuestro corazón, y es lo que quiere Satanás, hacerlo malo en nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que tenemos un Dios poderoso, un Dios verdadero, el cual Él con su enseñanza, conocimiento y su palabra nos lleva en un buen camino para poder ejercer la verdad de nuestra vida y hacer a un lado el malo. Dice que también, pues a veces el pecado nos mantiene a cierta distancia o nos sentimos tan mal a veces que queremos escondernos a veces de la presencia de Dios, o simplemente cuando nosotros concibimos algo malo en nuestro corazón, ¿qué hacemos a veces? Nos vamos y nos metemos al baño o vamos y nos metemos a un lugar donde pensamos que nadie nos ve para poder estar ahí viendo cosas que no debemos de ver o cosas que nos llevan a malos pensamientos. Y no nos damos cuenta que Dios está en todos lados y nos está viendo, y pensamos, como no lo vemos físicamente, pensamos que nos está viendo. Y vamos a ver lo que dice acerca de lo que es el pecado del hombre. Dice, Satanás le mintió a Adán y a Eva acerca de Dios. Dice acerca de Dios, dice, les persuadió para que pecaran, es decir, que la desobediencia al Señor advirtió al hombre que el pecado le ocasionará la muerte, porque soporta a las personas de su Creador. La vida viene de Dios y por eso la separación de Él da como resultado la muerte. Ambos decidieron creerle a Satanás y no al Hacedor. Rompieron las reglas divinas y siguieron sus propias ideas como resultados trágicos para el mundo. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva, ellos pues se dejaron guiar por lo que les dijo Satanás y ellos creyeron en esa parte. Satanás no le creyeron a Dios cuando Dios les había dado un mandamiento acerca de que no cometieran o que no comieran de ese fruto del árbol para que él pudiera llevar una vida en santidad para ellos, pero más sin embargo pues Satanás siempre se metió ahí. Y eso es lo que pasa a veces en nuestra vida. Nosotros llevamos una vida, tratamos de llevarla lo más recto posible, pero pues el enemigo siempre está buscando de manera de cómo destruirnos, y él siembra en nuestro corazón algo para poder siempre caer en una desobediencia o manipular las cosas que nos convienen sin necesidad de porque no obedecemos a Dios en esa área de nuestra vida. Dice, por ejemplo, un efecto del pecado, dice que el pecado trajo la enfermedad, la muerte a este mundo, y eso es verdad, porque el ser humano no estaba diseñado para morir,
pero más sin embargo, por medio del pecado, pues Dios le dijo que ya no iba a vivir como él tenía planeado. Y tristemente, pues así pasa. Dice en Romanos 5:12, si me acompañan a buscar Romanos 5:12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Romanos 5:12, dice, el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte entró por el pecado. Así también la muerte pasó a toda la gente, porque todos pecaron. Así es como es un efecto del pecado. El efecto del pecado a nosotros es el pago de eso es la muerte. Mas, sin embargo, ahora nosotros podemos disfrutar de una vida eterna mediante aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz y derramó hasta su última gota por pagar por ti y por mí. Dice, el pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre. Mientras éste se mantenga rebelde, desobediente y en estado pecaminoso, no podrá tener comunión con el Padre. En lugar de ser su hijo, es un siervo del pecado. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Cuando caemos en pecado nos hacemos esclavos del pecado y nos hacemos siervos de Satanás. Cuando Dios lo que quiere es lo contrario, que seamos libres. Dice que, una palabra de la Escritura dice que la verdad los hará libres. Y la verdad pues sabemos que es Cristo. Amén. Y Él a su vez, pues mediante su ejemplo en la vida nos dio como que sí se puede hacer las cosas posibles a un hombre, aún siendo Él Dios. Él dejó de ser lo que es para llegar a la tierra y empezar desde como nosotros, desde el nacimiento de nuestra madre y crecer desde niño y cumplir con todo lo que Él nos ha pedido hacer. Pero más sin embargo el pecado es lo que nos mantiene alejados, nos tiene separados, nos tiene en una forma de culpabilidad. A veces queremos compartirle a alguien por decir acerca de no cometer adulterio, pero nosotros por acá estamos viendo páginas para adultos y cosas así. Entonces, ya con el simple hecho de tenerlo en el pensamiento ya estamos haciendo pecado, aunque no lo cometamos físicamente, pero ya desde ahí empezamos ya a tener ese problema y Él nos empieza a separar de esa relación para con Dios. Y lo que nosotros queremos es ser siervos de Dios, no siervos de Satanás. Mira, acompáñame lo que dice en Romanos 6:16, en el siguiente capítulo de Romanos. Dice Romanos 6:16, dice, si se entregan como esclavos a un patrón para obedecerle, entonces son esclavos de ese patrón. Ya veo que dice, ya sea que desobedezcan al pecado como el patrón cualquiera que trae la muerte o que obedezcan a Dios para que tengan una vida recta. Un poco lento acá mi sistema. ¿Habías dicho Romanos 6:16? Sí, nomás que acá está un poco explicado, por eso lo leí así, pero dice en 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? Entonces, por eso es
el hecho de que nosotros debemos de ser libres para no someternos como esclavos por la desobediencia, sino por la obediencia a Dios. Dice, dice aquí, dice que cuando decidimos desobedecer al Señor, nos unimos a la rebelión de Satanás, aceptamos el dominio de la tierra, que es un campo de batalla entre Dios y Satanás. Ustedes deben de escoger de qué lado quieren estar. ¿Quieren estar del lado de Satanás o del lado de Dios? Otra pregunta, dice, ¿qué camino seguirá, el camino de Dios o el camino de Satanás? ¿Qué decide? Dice en Josué 24:14, ¿me acompañan? Josué, ¿qué, perdón? 24:14. Dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad, y quitaos de entre vosotros los dioses de los cuales a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece estar somos una creación perfecta. Amén. Dice que somos sanos, tenemos vida, tenemos salud cuando nosotros acercamos a Él. Porque Él nos sana. Todas las enfermedades que vienen a nuestra vida tienen que ver mucho con la desobediencia a Dios. A veces, por decir, el no creerle y empezar a murmurar de las personas nos lleva a veces a adquirir amargura, o nos lleva a adquirir pues tristeza, y todo eso pues afecta y merma nuestra salud. A veces no, a veces son situaciones muy silenciosas que nos lleva a veces a la muerte por lo mismo, porque nos dejamos vencer por todas esas situaciones que en nuestra vida acontecen. Dice que también nuestros pensamientos y nuestra voluntad también nos llevan a caer porque nos llegamos mucho por lo que sentimos, a veces por las emociones, cuando no debería de ser así. Cuando nosotros deberíamos de creer en un Dios poderoso, que Él es el creador de este mundo y que nos hizo con un objetivo, y ese objetivo es de alabarle y bendecirle, y que su voluntad de Él es que todos seamos salvos. Dice en una parte de la escritura, es una como pequeña historia en donde, no sé si recuerdan, si han leído acerca de Eliseo o de Elías, ellos hicieron muchas cosas o muchos milagros también mediante el poder que Dios les había dado, de la fe que ellos tenían. Y uno de esos fue cuando, no sé si recuerdan, que había un río que estaba envenenado, y ese río envenenado le hablaron a Eliseo para que hiciera algo, y Eliseo oró a Dios y él vertió sal en ese río. Y ahí fue donde nosotros podemos ver que alrededor de nuestras vidas pues también hay cosas malas, amistades malas, que lejos de juzgarlas o alejarlos, nosotros debemos de ser esa sal como nos ha mencionado el Señor Ser, para que nosotros mediante nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro testimonio, podamos ser ese ánimo y esa sal para que esas personas que no creen en Dios y están envenenando nuestros pensamientos, pues sean ellos convertidos a Dios y puedan dejar de ser esclavos del Satanás, y más sin embargo hay que ser siervos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, tener unos buenos pensamientos, un propósito con creatividad, amor como la confianza, la esperanza, la humildad, la obediencia, libertad en elección de poder nosotros decirle no a las cosas que nos llevan a la destrucción, y adquirir la paz, la felicidad, el gozo, la justicia y una comunión verdadera con Dios, para que en esa situación nosotros podamos ejercer lo que son
los frutos del Espíritu, porque si nosotros no crecemos los frutos del Espíritu, difícilmente vamos a poder crecer en sus caminos. Tenemos que empezar a desarrollar lo que es, por ejemplo, la fe. ¿La fe qué produce? Paciencia. Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Paz. Entonces, si todos vamos ejerciendo así y vamos sumando a nuestra vida todos esos frutos del Espíritu, vamos a adquirir lo que a Dios le agrada, que es el conocimiento verdadero acerca de cómo es lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas, y de igual manera poder entender todo lo que Él ha hecho bueno para nosotros y tomarlo para nuestras vidas. De esa manera nosotros podemos ir delante de su presencia, como lo veíamos, con toda libertad de estar delante de Él. Cuando estamos delante de Él en su presencia, Él nos invita a estar en el lugar santísimo para tener esa comunión con Él, y es lo que se busca. Porque a veces una de las grandes misiones de la iglesia es que seamos encaminados a esa libertad, a tener esa comunión con Dios, y poder de esa manera nosotros desarrollar y ser multiplicados en conocimiento, en fe, mediante nuestra misma forma de vivir, nuestra misma forma de conducirnos, de pensar inclusive, porque a veces que queremos escuchar palabras que nos llevan a tomar decisiones, pero esas decisiones nos llevan a la destrucción y no lo vemos. Pensamos que es algo bueno, pero realmente no es así. Nos llevan a la destrucción, nos llevan a la amargura, nos llevan a tantas cosas que en realidad pues son puros engaños de parte de Satanás, y que Él lo que quiere es que siempre estemos separados de la presencia de Dios. Mas sin embargo, pues ahora, mediante lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pues Él es el mediador para que ante Dios y los hombres nosotros podamos tener esa relación con Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, que ahora Él es quien nos dirige en cada día, y Él es el que dirige a nuestras vidas, como lo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y así Él, mediante ese Espíritu Santo, cuando uno recibe a Cristo, tiene esa virtud de poder adquirirlo y poder entender aún más su palabra, y tener esa visión de cómo debemos de dirigirnos cada día para poder nosotros creer en su palabra, y confirmada mediante las predicaciones y mediante lo que nos comparte nuestro pastor semana tras semana, o la persona que se para aquí de frente cuando nos comparten, como lo hizo nuestro hermano Aleto la otra vez, que también fue una gran verdad en nuestras vidas. Y lo mejor y lo más hermoso de todo es que se compartió mucho testimonio. Entonces, de esa manera, bueno, pues podemos nosotros tener esa comunión con Dios, y es lo que se aconseja y lo que se busca de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, eso es todo, y Que lo vieras mejor, sí. No, sí, sí. Ahora ya está. Thanks. Ok, pues gloria a Dios, Amén. gloria al Señor. ¿Qué se nos quedó de esta enseñanza del día de hoy? Hay una invitación muy clara. ¿O servimos al Señor o servimos a los dioses ajenos? ¿A quién quieren servir? ¿Señor? Amén, gloria a Dios. La próxima semana les voy a traer unas copias de lo que está aquí, y vamos a hacer un ejercicio que lo que Dios nos ofrece y lo que Satanás también ofrece. Entonces ahí vamos a escoger qué es lo que queremos, pero es para la próxima semana, que nuestro hermano Ricky nos va a seguir compartiendo, y este ejercicio lo vamos a llevar a cabo. ¿Amén? Amén. Ok, pues bueno, alguien que quiera contarnos algún testimonio, algún agradecimiento para la gloria de Dios nuestro Señor, lo escuchamos. Hola, escuchamos. Ok, nadie, pues vamos a seguir así, vamos al siguiente paso. Están muy tristes, ¿qué les pasa? Quedamos en shock, que no hay línea, o sea, ¿Mandé? no hay derecha, o sea, Dios no acepta ir de un lado a otro la línea. O estás con Dios o estás con Dios, ¿verdad?
Sí, y cuando lo más importante es esto, cuando decidimos servir a Dios, Él nos endereza. Él es el que nos enseña todo. Por eso nos invita esta enseñanza a servir a Dios. ¿Por qué? Porque en el servicio a Dios es cuando vemos nuestros propios problemas. No es lo mismo estar sentado y estar escuchando la predicación que en este momento pararse y presentar la predicación, y va a llegar el momento en que Dios nos va a hablar cada vez más. Entonces, es la importancia de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va perfeccionando en ese servir. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, esa es la invitación principalmente, que podamos ver todo aquello en lo que pues nos hemos equivocado toda nuestra vida. ¿Sí? Ok, bueno, ¿algún cumpleañero, alguna cumpleañera, algún aniversario, algo que haya que festejar? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces en el aseo, pues hoy no vinieron nuestros hermanos, a ver si les avisamos a José y a esta... Ahí, Ajá, les a toca él. ir, les toca ir. Sí, ¿sí? Y te dejo la llave. O a ver si al ratito llegan nuestros hermanitos, ¿amén? Amén. Ok, pues bueno, entonces vamos a entrar entonces ya de lleno a nuestra enseñanza del día de hoy. Nuestra enseñanza del día de hoy se llama, la titulé de la siguiente manera: nuestro deber de cada día. Nuestro deber de cada día. ¿Por qué nuestro deber de cada día si de alguna manera ya sabemos lo que tenemos que hacer? Dios prometió grabar en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. Entonces, ¿por qué hoy Dios nos indica nuestro deber de cada día? ¿Qué pasará? ¿Por qué no obedecemos a Dios? Dios ya puso en nuestra mente el bien y el mal. Dice la palabra de Dios que la palabra está cerca de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué creen que Dios nos invita a cumplir con nuestro deber cada día? Pues alimentarnos, porque si no nos alimentamos no cumplimos con el deber. ¿Ok? Si la flama se apaga, se minimiza. Uh-huh. Y al minimizar la flama, nuestro deber también se apaga. Deber encaminado a la bendita palabra de Dios. Bueno, es lo que yo percibo hoy. Amén. Bueno, hay un orden de parte de Dios y desafortunadamente este orden en la casa de Dios, llámese iglesia, llámese el hogar, está sin cumplirse como debe de ser. Dios nos deja muy en claro lo que debemos hacer para tener una buena relación tanto en casa como en la iglesia. Entonces, si tenemos un problema en casa, ¿a qué se deberá? ¿A que Dios no nos escucha o a qué? A que somos necios. A que somos necios, ¿verdad? Somos duros de cerviz, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante. ¿Para qué? Para tomar el orden tanto en la iglesia como en la casa. ¿Amén? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 11. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 11. Conforme la vayamos encontrando, nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de Dios. ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 5, 1. ¿Ya? Sí, de ahí vamos a leer hasta el 11 y ahí yo les indico en dónde nos juntamos todos. Vamos a leer alternadamente y en el 11 nos juntamos todos. Ahorita busquen Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Nos vamos poniendo de pie conforme la encontramos para saber que ya la encontramos todos y darle lectura. ¿Amén? En lo que le encuentran, yo le quiero dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos guardó la vida en esta semana.
nos cuidó de una manera muy maravillosa. Mi esposa puso café en la noche, entonces nos fuimos a dormir todos pensando que le había pagado el café, y pues no le había pagado. Entonces a las 3:30 de la mañana el Señor fue el que me despertó. Yo me duermo de corridito, yo no despierto, es muy difícil que yo me despierte en la madrugada. Entonces a las 3:30 de la mañana me despierta el Señor, empiezo a leer y digo, ay, será afuera, porque luego de repente queman cosas afuera y que me acuerdo, el café, y le hablo a mi esposa, le digo, ¿apagaste la olla del café? Dice, no. Ay, voy corriendo para abajo y ya se había consumido todo el agua y nada más estaba el asiento del café y se estaba quemando. Gracias a Dios les digo que me despertó, y lo bueno también fue que no se derramó, porque si se hubiera derramado se sale el gas y bueno, ¿para qué quieren? Entonces, gloria a Dios porque cuida de nosotros, porque nos protege y porque todavía hasta nos despierta para poder poner solución a lo que no sucedió antes, ¿sí? Entonces, sigamos siendo fieles a Dios y Él nos cuida de todo. Acuérdense, Él es nuestro escudo. Amén. Ok, entonces vamos a leer 5:1 alternadamente, yo primero, ustedes después, y en el 11 nos juntamos todos. La palabra de Dios dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos juntos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta mañana le damos gracias, Padre, por su bendita palabra, por su hermosa y maravillosa presencia. Y Señor, le doy gracias también por nuestras vidas. Padre, yo le ruego en este día, Padre, que nos ayude, Señor, a comprender este orden, Señor, tan importante para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, del hogar, del trabajo y en todo lugar donde nos presentemos. Padre, podemos presentar este orden y usted nos va a bendecir en gran manera. Y Señor, le ruego, Padre, que ponga nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser dispuestos, Padre, para usted, y que podamos aceptar la palabra que hoy vamos a escuchar, que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Y bendito Dios, también que su Espíritu Santo, Señor, me use completamente y que pueda, bendito Dios, su siervo, dar con claridad este mensaje para que podamos recibir estas bendiciones que usted tiene preparadas para cada uno de nosotros. Señor, yo le doy gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos da, gracias por cuidar nuestras vidas y gracias, Señor, por toda la iglesia. Le alabamos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor, y amén. ¿Nos podemos sentar, hermanos? Ok. Creo que todo esto aquí solito se entiende muy bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a ver el primer versículo. Pablo, el apóstol Pablo dice aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada. Acuérdese, la gloria de Dios va a ser revelada
para cada uno de nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿ya le ha revelado su gloria el Señor? Pero ¿sabe qué? Esta gloria es un proceso que dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria. Entonces todavía falta mucho más por aprender. ¿De acuerdo? Por eso en el 2 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es 5:2 de Primera de Pedro, Está bien, hermano. ¿Sí? Ok. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué nos dirá el Señor que apacentemos al pueblo de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente? ¿Por qué creen que el Señor nos está pidiendo esto? Para llevar su mensaje Para llevar su mensaje, ¿para qué más? y mantener el fervor de su palabra. Mantener el fervor y La fe. y también que pues lo hagamos voluntariamente. Mire, cuando vamos a trabajar, vamos porque percibimos un salario, ¿sí? Pero muchos no van voluntariamente. Muchos no van contentos, para que lo entendamos, van obligados. ¿Por qué? Porque van a recibir una paga, ¿sí? Y aquí dice que no por fuerza, sino voluntariamente. Fíjese bien, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muchas veces queremos ver también nosotros como servidores un cambio inmediato en la gente a la que le estamos compartiendo. Pero ¿saben qué? Esto no va a ser así. Esto lleva tiempo, ¿sí? Cuando nosotros también nos convertimos a Cristo, por eso estamos siempre en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que pasa cuando les decimos que somos cristianos? Luego nos dicen, tú ya no debes de hacer esto, tú ya no debes de hacer lo otro, tú ya no debes de hacer aquello, ¿sí? Mas, sin embargo, el proceso es lento. ¿Por qué? Para quitarnos una esclavitud de tantos años, ¿cómo va a ser posible que la rompamos en 1 o 2 días, o en 2 meses, o en 1 año? ¿Sí me sigue? Esta esclavitud en la cual vivimos, no la queremos dejar. Entonces, aquí nos dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque aparte de que no estamos recibiendo aquí un salario, estamos nosotros sirviendo al Dios Todopoderoso. Ahora, déjeme le comento algo. Todos aquí ya tenemos un salario. Y nuestro pago es la vida eterna, hermanos y hermanas. Por eso Dios nuestro Señor nos dice que lo hagamos con ánimo pronto, o sea, eficaz. Rápido, que vayamos y digamos, sí, yo voy, Señor, yo voy con gozo, yo voy y te sirvo, y hagamos todo para que puedan recibir el santo consejo, ¿sí? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, yo no mando. Tampoco manda Ricky ni Chayo, que son los que han estado dando clases. Tampoco manda Viri o Uriel o todos aquellos de los cuales han tenido una enseñanza. Nosotros no mandamos, manda Cristo nuestro Señor. Por eso dice aquí que nosotros debemos de servir no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Por eso el que robaba, no robe más. El que tomaba, no tome más, y así sucesivamente. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? Nosotros vamos a recibir esa corona incorruptible de gloria. Me decía una hermanita,
después de una enseñanza, esperaba que la regañara. Y yo le dije, pero ¿yo cómo te voy a regañar? Yo vengo a compartir, yo vengo para estar, para ver cómo estás, y estoy haciendo esto que me indica la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, si ustedes nos autorizan, fíjense bien lo que les voy a decir, si ustedes nos autorizan a decirles qué deben de quitar y qué no deben de quitar, lo podemos hacer, pero aún así a mí me da miedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque luego dicen, es que tú dijiste, pastor. No, yo no digo, dice el Señor, ¿sí? Por eso nosotros nos debemos de conducir con mucha cautela. ¿Sí se han fijado cómo caminan los gatos? Con mucho cuidado. Así debemos de ir nosotros como servidores y también como cristianos. No nada más está obligado el maestro o el pastor, sino también todos los cristianos estamos obligados a ir con esa cautela. Amén. 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si nosotros nos sometemos a nuestras autoridades, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a recibir? La gracia de parte de Dios. Y la gracia de Dios, acuérdense, son regalos. Hoy y la semana pasada en el discipulado estuvimos viendo también que Dios creó el mundo para que lo disfrutáramos nosotros. ¿Se acuerdan cuando les comenté que nosotros ahora estamos en lo todo? ¿Sí? Nada más que sentimos que estamos en lo menos. Pero estamos ya en todo, o sea, en lo mayor, en lo más grande. Por ejemplo, si usted quisiera ser el dueño de todo el mundo, se lo voy a poner de esta manera para que entendamos que estamos en el todo, aunque estamos supuestamente con poco. Pero, si usted fuera el dueño de todo el mundo, ¿usted no podría limpiar solo todo? No. No, ¿verdad? Sería algo imposible. ¿Qué tendría que hacer para limpiar todo el mundo? Pedir ayuda y delegar. ¿Sí? Pero el Todopoderoso sí lo puede hacer él solo. Él ya nos prometió cielos y tierras nuevas cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que vamos a recibir su gracia, todos los regalos que Él tiene para cada uno de nosotros, que les llamamos bendiciones. ¿Sí? Por eso nos debemos de someter los unos a los otros. Y luego dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, Cristo el Señor, Dios nuestro Señor, nos va a exaltar cuando fuere el tiempo necesario. Así de que usted no espere que en su casa le digan lo que tiene que hacer. Hágalo. Usted tampoco espere en la iglesia lo que tiene que hacer. Pregunte a Dios y póngase a la orden de Dios. Por eso hoy la enseñanza de que escogeos a quién servir. ¿Sí? Si a los dioses o a Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Pero vamos a estar todos sujetos al orden de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9, fíjense bien lo que dice Dios nuestro Señor, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no somos los únicos que estamos padeciendo, no somos los únicos que estamos trabajando, no somos los únicos que estamos siendo incomprendidos, no somos los únicos que estamos siendo atacados. Todos en este mundo recibimos estos ataques. Estos padecimientos los recibimos todos, ¿sí?
Y el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Dios nuestro Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mire, hay una cuestión muy fea que está sucediendo en este mundo. Gracias, hermano. Estamos alterando el orden de Dios. Por eso nuestro deber de cumplirle a Dios. ¿Sabe qué está pasando en las casas? Ahora, en vez de darle la razón a los padres, se le está dando la razón a los hijos. Y esto no es agradable ante la presencia de Dios. Si el joven va y se queja del papá, todos le hacen caso. Si se queja de la mamá, todos le hacen caso. Pero nunca, fíjese bien lo que le voy a decir, le dan la razón al padre. Y esto es algo terrible. ¿Por qué? Porque altera el orden de Dios. ¿Se acuerdan de esa alabanza de ahorita? Inevitable es tu amor. Pero luego dice que su voz es ¿qué? ¿Y se acuerdan? Incuestionable es tu voz. Entonces, nuestro deber de cada día es cumplir con el orden de Dios. ¿Sí? Porque si se fija, aquí primero nos habla a los ancianos, o sea, a los padres, pastores, maestros, padres de familia, tíos, tías, abuelos, abuelas, a todos los que estamos ya en una eminencia. Dios nos habla primeramente, ¿sí? Que apacentemos la grey de Dios. Pero después también habla a quién, a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Y luego después dice, y todos sumisos unos a otros. Y luego viene algo muy importante, revestidos de humildad. ¿Por qué? 2 puntos y aparte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, todo el cuerpo, lo vuelvo a repetir, estamos unidos. ¿Cómo se le llama a este país? ¿Es la República de qué? Estados Unidos Mexicanos. De los Estados Unidos Mexicanos. ¿Pero cómo es? Unidos. Estados Unidos, ¿sí? Y no estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de México, de nuestro país. Este cuerpo también el Señor le llama hermanos unidos. Por eso dice aquí, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras más estemos siendo fuertes con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, más nos vamos a alejar de la presencia de Dios. Por eso la humildad es importante. Yo no le estoy diciendo que no ponga orden en su casa, le estoy diciendo que ponga el orden a través de la humildad. Dios nos pide que pongamos orden a través de la humildad, no con soberbia. ¿Qué es con soberbia? Son gritos, son maltratos, son golpes, ¿sí? Son imposiciones, y eso a Dios no le agrada. Si nuestro hijo nos habla y no lo escuchamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ignorándolo y estamos siendo soberbios, ¿sí? Por eso dice aquí que nos revistamos de humildad. ¿Para qué? Para que estemos sumisos unos a otros. Con esto en mente, vamos a ver nada más 7 pequeños puntos en los cuales Dios nos va a invitar a ¿qué? A poder tener este orden. Primeramente, tenemos que recoger nuestro maná. Vamos a ver Éxodo 16:4. Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Y vamos a ver lo que Dios nos dice en esta parte de la Escritura, que es muy importante, ya que cuando nosotros vamos o estamos ante nuestros hermanos y vemos que no han hecho caso de lo que se les ha aconsejado, aquí vamos a ver lo que sucede muy claramente, porque Dios usa todo para que podamos
entender su palabra. Fíjese que Dios ya había sacado al pueblo de Egipto. Ya estaban libres de la esclavitud. Entonces se quejaron contra Moisés y le pidieron alimento, ¿sí? Entonces Dios dijo lo siguiente, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Primeramente Dios nos va a mandar el ¿qué? El maná, su palabra, el alimento espiritual, el alimento físico, todo nos lo da Él, pero luego dice aquí, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, hoy estamos recibiendo un mensaje, ¿sí? De que nuestro deber de cada día es que obedecer a Dios. Entonces voy a visitarlos y encuentro que ya hay diferentes circunstancias, o que no vinieron a la iglesia, o que ya se pelearon con alguien, o esto, lo otro, y yo los voy a regañar. Pues no, porque ustedes ya fueron alimentados. Entonces, si yo no los regaño, al contrario, muestro el amor de Dios, voy a comprender y voy a constatar que el Señor está viendo que ando en su ley. Porque hay un mandamiento aquí, dice aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. La porción de un día. Entonces, yo tengo que nada más que alimentarme con una porción para desayuno, comida y cena. ¿Sí? No puedo agarrar más. Si agarro más, dice aquí la palabra de Dios que entonces se engusanaba. Los desobedientes agarraban de más y ese maná al otro día ya tenía gusanos. Ya no servía. Entonces yo le pregunto ahora, si estamos siendo probados todos los días y usted desobedece o yo desobedezco, ¿a quién le va a ir mal? Al desobediente. Al que desobedece. ¿Por qué? Porque Dios ya dio un mandamiento, hay un orden, ¿sí? Está establecido. ¿Se fijaron ahorita los ancianos, luego los jóvenes y esto y lo otro? Aquí está también ese orden de parte de Dios. ¿Para qué? Para que cumplamos con nuestro deber cada día. Porque si no, entonces el Señor diría, bueno, voy a hacer llover pan del cielo y van a agarrar la porción para toda una semana. ¿Sí? Entonces nuestro deber sería cumplirle cada semana, pero Él nos pide que le obedezcamos día con día, o sea, hoy. Amén. ¿Sí? Y este orden no se puede alterar. Mire, vamos a ver Primera de Crónicas 16:37. Primera de Crónicas 16:37. Y fíjese, cada vez da el Señor más órdenes para que las cumplamos. Aquí la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16:37 nos dice lo siguiente: y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en qué? En su día. Otra vez, esta obediencia es cada día, el día de hoy. ¿Sí? Entonces, si el papá dice que se va a hacer y la mamá también dice que se va a hacer,
Ese día se tiene que hacer. Y en ese momento, hermanos y hermanas, nada más que el trabajo de nosotros es enseñarles cómo hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Tenemos demasiado trabajo, muchísimo trabajo. Por eso nosotros, como cristianos, siempre tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos quiere decir que no se va a hacer mi voluntad, sino la de el Señor. Y le voy a aconsejar algo. Cada que ore usted en su hogar, cada mañana dígale al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque así poco a poco nos vamos a ir mentalizando a que la voluntad de Dios es la que vamos a cumplir, no la nuestra. ¿Amén? Amén. Ok. Segunda de Crónicas, adelante, en el que estamos, Segunda de Crónicas 8:14. 8:14 de Segunda de Crónicas. Todos los consejos que recibimos acerca del matrimonio también los debemos de poner en obra, en práctica. Se les entregó copias, no para que los tengan archivados, sino para que vayan y los vean cada vez que tengan alguna dificultad o que tengamos alguna dificultad. ¿Sí? 8:14 de Segunda de Crónicas dice lo siguiente: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas por sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Pero si se fijan otra vez, cada cosa ¿en qué? En su día. Ayer ya pasó, mañana solamente Dios sabrá, pero hoy yo me humillo delante de Dios a cumplir con sus órdenes. Las órdenes de Dios nuestro Señor. Y mire, Esdras 3:4. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, adelantito, está Esdras, después de Segunda de Crónicas está Esdras, capítulo 3, versículo 4. 3:4, por favor, sí, 3:4. Y fíjese bien lo que dice también aquí. Esdras 3:4. ¿Se oye más claro así? ¿Sin el cubrebocas? Sí. ¿Me lo puedo quitar? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Esdras, capítulo 3, versículo 4, y dice lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más para atrás. Dice lo siguiente: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Otra vez, cada cosa en su día. Debemos de obedecer a Dios cada día, hermanos. No nos debemos de afanar. Por eso ese canto de que no te afanes por la vida, no te afanes, no nos afanemos. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. Por eso es pasado, de que ya se fue. El futuro es incierto para nosotros. El único que conoce el futuro es Dios. Pero el futuro, nosotros como no lo conocemos, no nos debemos de apurar por ese futuro, solamente por hoy. Hoy no vinieron los hermanos, vamos a orar por ellos. ¿Sí? Hoy mi hijo no me obedeció, bueno, voy a corregirlo. Pero, ¿revestido de qué dice la palabra de Dios? Lo primero que vimos, de humildad. No altaneros. Por eso también a veces no vemos fruto en nuestros hijos, porque somos altaneros con ellos. Nuestro hijo o nuestra hija quiere hablarnos y nosotros ya los estamos, ¿qué? Callando. Es que yo te dije, es que yo esto, es que yo lo otro, en vez de escuchar, ver cuáles son sus razones y después tomar una buena decisión.
¿Mm? Por eso también el orden se altera. ¿Sí? Entonces debemos de recoger nuestro maná cada día. Amén. Amén. Segundo punto, leer la palabra. Mire, vamos a ver Nehemías 8:18. También Antiguo Testamento. Adelante de Esdras está Nehemías capítulo 8, versículo 18. Y en el 8:18 de Esdras dice lo siguiente. Nehemías. Nehemías. Digo, de Nehemías, perdón, sí, de Nehemías 8:18 viene lo siguiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Pero aquí otra vez, es cada día, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Cada día debemos de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar también el orden de Dios para nuestra vida. ¿Por qué leyó Esdras el libro de la ley cada día? Bueno, porque él tenía que darle a conocer al pueblo estas fiestas solemnes, ¿sí? Fiestas solemnes que ahora nosotros estamos celebrando también. Todo esto, acuérdese, es sombra de lo que ahora es la iglesia. Las fiestas solemnes que estamos haciendo ahorita es congregarnos los domingos y los miércoles hasta el día de hoy en esta iglesia. Si hay un llamado para otro estudio, igual ese día también es asistir. Amén. Por eso, leer la palabra todos los días, ese es nuestro deber, y cumplirla cada día. Punto número 3, cumplimiento de los votos. Vamos a ver Salmo 61:8. También Antiguo Testamento. Salmos capítulo 61, versículo 8. Y dice lo siguiente en el Salmo 61:8. Dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Otra vez, viendo el orden que está puesto en Primera de Pedro 5, del 1 al 11, si nosotros estamos viendo la palabra de Dios, por ejemplo, en ese versículo, vamos a entender cuál es el orden también de Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la ciudad, en todo lugar donde nos presentemos. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, pagando mis votos cada día. Por eso ¿cómo se llama el evangelio? Es vivirlo el día a día, para que no se nos haga una carga pesada, para que no estemos como esa oveja de las que les platiqué, que fue y se escondió, pasaron los meses, esas se tienen que trasquilar cada 2-3 meses máximo, y esta tenía 6 meses sin trasquilarse. Imagínense toda la lana que traía, todo el peso. ¿Por qué? Porque fue y se escondió. Cuando nosotros nos escondemos del Señor, nos pasa lo mismo. Nos cargamos. ¿De qué? De problemas, de situaciones difíciles, de todo aquello que no nos conviene. Por eso dice la palabra de Dios en Juan que separados de Él, nada podemos hacer. Nada. ¿Amén? Amén. Ok, entonces cumplamos nuestros votos cada día. Cuarto punto, tiempos de oración. Salmo 88:9. Otra vez, Salmo 88:9. Tenemos que apartar también tiempos de oración. Dice la palabra de Dios que debemos de orar en todo lugar. En todo lugar. ¿Cómo le puede hacer para orar en todo lugar? Yo voy orando a veces cuando voy manejando, hermanos.
Oro cuando estoy también trabajando. ¿Sí? Debemos de aprovechar todo el tiempo para orar. Y dice aquí en el Salmo 88:9, dice, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Pero en qué? En oración. Él no lo está pensando. Él se lo está diciendo a Dios nuestro Señor. Por eso si estamos enfermos, ¿sí? Dice, pero mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Se enferman de aflicción. ¿Por qué? Porque estamos viendo pura maldad. ¿Y por qué vemos pura maldad? Porque estamos, ¿qué? Alejados de Dios, porque no estamos leyendo, porque no estamos orando, porque no estamos juntando nuestro maná para poder cumplir y estar siendo, ¿cómo se llama? Bien dispuestos para Dios para poder pasar las pruebas. Dios nos prueba cada día. Todos los días Dios nuestro Señor nos está probando. Y aquí mismo en este punto, vamos a ver el Salmo 145:2. Salmo 145:2. Y aquí el salmista le dice al Señor, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Pero primero hace esta pausa. Cada día te bendeciré. Y ya después, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces aquí está también poniendo un voto delante de la presencia de Dios para poderlo alabar eternamente y para siempre, y cada día bendecirlo, y va a ser también eternamente. Pero acuérdese, es cada día, ¿sí? Hay una canción, un canto de Jesús Adrián Romero que dice, que se titula Te escribiré 1000 canciones. 1000 canciones, y luego dice que hablen de ti. Está basado en parte a este salmo, ¿sí? ¿Y sabe qué? Yo me hice ese propósito también de escribirle 1000 canciones. Ojalá y tenga la suficiente vida para escribirle 1000 canciones a mi Señor. ¿Y sabe cuándo es una canción para Dios? Cuando no regañamos, cuando esperamos en el Señor, cuando cumplimos con su voluntad y cuando estamos esperando pacientemente a que Él haga la obra. ¿Sí? Porque estamos agradando a nuestro Señor. Esas son las canciones que le agradan a Dios. Dice, a mí no me agradan sus sacrificios. ¿Qué me pueden dar a mí? O sea, los sacrificios del hombre. ¿Sí? Es que mira, tal persona le da dinero a mucha gente, pero si no lo está haciendo, dedicándoselo a Dios, de nada sirve. ¿Sí? Ahora, si yo le doy 5 pesos a una persona o 500 pesos, pero lo estoy haciendo en el nombre del Señor, vale más que los millones que de otra persona que no los da en el nombre del Señor. Son canciones agradables a nuestro Señor. Amén. Ok, entonces, con los tiempos de oración también nosotros podemos cumplir a Dios. Podemos estar delante de la presencia de Dios y ¿sabe qué? Cuando tenemos nuestros tiempos de oración, la ira se va. Es otra manera también de conquistar la ira. Estamos viendo eso los miércoles. Y la manera de conquistar la ira es también orando a Dios. Ya sentimos que está aquí el enojo en nuestro vientre. Y antes de hablar cualquier cosa, decirle al Señor, gracias Señor por esto. Y la ira se va. La empezamos a conquistar. ¿Sí? Punto número 5. Hay que estar velando todos los días. O sea, tenemos que estar alertas. Mire, Proverbios 8:34.
Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 34. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aquí está hablando del santuario. Está hablando de un servidor que en ese tiempo está escuchando y está velando a sus puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, pero espiritualmente lo podemos cumplir diariamente, como lo estamos viendo también. Nosotros, acuérdense, somos el templo de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, bienaventurado el hombre que me escucha. Primeramente, tenemos que escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y luego velando a mis puertas cada día. ¿Qué pasa a las puertas de la iglesia del Señor? Pues muchas bendiciones, hermanos. Dice la palabra de Dios que en la congregación del Señor no va a haber cojo, no va a haber malvados, no va a haber esto, no va a haber lo otro, no va a haber aquello, aunque en su tiempo lo fuimos. Pero cuando entramos ante las puertas de la iglesia del Señor, eso se fue. ¿Por qué? Porque el Señor nos limpió. El Señor quitó todo lo malo y sigue quitando los vestigios. Acuérdense, por ahí todavía quedan impurezas, dice la palabra, y nos va a poner en el fuego. ¿Para qué? Para que toda aquella impureza sea quitada para la gloria de Dios. Entonces, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y luego dice el 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Muchos están esperando el favor de la iglesia, cuando el que da el favor es Jehová, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahorita tenemos ahí la despensa. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendición de todos aquellos que en su momento la lleguen a necesitar. Mas, sin embargo, la bendición principal viene de parte ¿de quién? De Dios nuestro Señor. Por eso nosotros debemos de confiar en el Señor. Amén. Amén. Y aquí viene una muy difícil que pues a todos nos va a pesar, mas sin embargo, acuérdense, si nos ponemos el yugo con el Señor no es pesado, cargando la cruz. Debemos de cargar la cruz. Mire, vamos a ver Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿sí? Entonces un seguidor de Cristo va a hacer lo que hace su maestro, en este caso nuestro Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra fue el maestro, fue llamado maestro, le dijeron maestro bueno, y hasta él los paró y les dijo, espérate, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente hay uno, el Padre. Pero ahora él ya es bueno, ¿por qué? Porque otra vez ya recibió su poder de Dios, ¿sí? Y dice aquí en el 9:23 de Lucas, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué sirve la cruz? Bueno, la cruz sirve para lo siguiente, dice, maldito aquel hombre que se ha colgado en el madero, ¿sí? Por eso Jehová, el Padre, convirtió a nuestro Señor Jesucristo en maldición para salvación de todos nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo puedo aplicar eso en mi vida? ¿Quién tiene una idea de cómo puedo clavar a un hombre maldito en la cruz? Porque tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir al Señor. Pasando por alto todo a lo que yo estoy acostumbrado para poder servir al prójimo.
como la soberbia, la maldad, la imposición, hacerlo a un lado. Esas son mis cruces, Ajá. hacerlas a un lado, pienso yo, y hacerlo lo consecuente. Lo consecuente, ok. Ignorando Ignorando, las no. necesidades. No, porque si la ignoro después sale. Sí. Pero por ejemplo, Entonces se me junta, Coquito. pero por ejemplo, si alguien te dice algo, ignorar lo que te dice, a eso me refiero. Entonces sería mejor perdonarlo. ¿Por qué? Perdón. Porque Ok. si yo lo ignoro, pues sí, ya lo ignoré, pero más adelante el enemigo, ay, mira esto, lo otro y aquello, no sé qué, y esto, y empieza y se empieza a cargar uno. Entonces, cuando a mí me dicen algo terrible, yo lo perdono. Ok. ¿Sí? Si me ofenden, lo perdono. Si hablan de mí, lo perdono. ¿Para qué? Para no cargarme. Esa es la manera en que puedo, el hombre maldito, crucificarlo. Cristo nunca fue maldito. Él nunca pecó. Pero nosotros acarreamos nuestra maldición por el pecado que ya vimos ahorita, por la desobediencia entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces, yo como hombre malvado, que ya no soy, tengo que colgar mi maldad en la cruz del Calvario. Y la maldad viene de la palabra mal, todo mi mal. Por eso hacerlo a un dice, lado. por eso dice Pablo, estoy juntamente crucificado con ¿quién? Cristo. Con Cristo. Entonces yo muero también al pecado. Esa es la manera de poner todas mis maldades en la cruz del Calvario, muriendo Todas nuestras cargas. al viejo hombre. Así es, todas nuestras cargas, ponerlas delante de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a dejar todas esas cargas? El perdón, juntamente con el sufrimiento, son una parte esencial del cristiano. ¿Voy a sufrir la afrenta? Sí, pero al mismo tiempo la voy a perdonar. Porque si nada más la sufro, pero no la perdono, entonces yo la estoy cargando. Pero cuando yo la perdono, entonces Cristo viene y me dice, échamela para acá, hijo mío, o hija mía, esa carga no es tuya, dámela. ¿Sí? Y somos libres ¿de qué? De amargura, hermanos. Somos libres de ira, somos libres de tantas situaciones tan feas. ¿Por qué? Porque le estamos entregando a Cristo todas aquellas ofensas que nos pudieran hacer. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Pero una pregunta. Entonces nomás entregamos las cargas en nuestra cruz, es entregar las cargas, pero Ajá. también mi maldad. También. Gracias. Es que al Señor le vamos a entregar todo. ¿Cómo éramos antes? Todo eso se lo vamos a entregar a Dios. Y también mis problemas. También los problemas. Ahora tenemos que hacer, con los problemas sí tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? Lo que ya vivimos, acuérdense, esto es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Lo que ya vivimos, que haya sido muy malo, acuérdense, no lo pudimos evitar. Eso no lo pudimos evitar. Dios lo permitió, pero tiene un propósito para que ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo dejemos en la cruz del Calvario y seamos hechos nuevos otra vez, nuevas criaturas. Amén. Estaba viendo una película, ¿se acuerdan la que les comenté, la de Rescatando al Soldado? ¿Sí? ¿Brian? Bueno, ahí, ¿y qué dijo este hombre? Cada vez que mato a un hombre me siento más lejos de casa. Porque ella quería estar en casa con su mamá, pero aquí hay una cosa que él no sabía, que lo pudo haber librado de ese sentimiento. Él estaba obedeciendo órdenes de guerra, y en una orden de guerra, el hombre que mata a otro hombre no se llama asesinato. Ahí no es asesinato. Ahí hay una obediencia, y Dios lo permite. Cuando el soldado se rinde y lo matan, entonces sí son asesinos de guerra. ¿Sí? Por eso este hombre no tenía la libertad de poder dejarlo delante de Dios y decir, bueno, yo estoy cumpliendo, pero ya cada vez estoy más cerca de casa. ¿Sí? Entonces la palabra por eso nos sirve, nos ayuda, nos libra de muchas cargas. Por eso ahorita Dios nos está pidiendo que leamos, que recojamos nuestro maná cada día, que le obedezcamos y que hagamos todo lo que estamos viendo. Amén. Por eso y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Entonces, hoy que estoy ya tentado a enojarme, Señor, gracias. Antes de hablar. Una vez dijo uno de mis pastores, si usted va a decir algo que no edifica, muérdase la lengua. Pero lo dijo ante la presencia de un pequeñín de unos 12, 11 años. Él lo hizo literal. Se sangró su lengua para no ofender. Yo no le digo que se muerda la lengua, pero sí espérese unos segundos y primeramente dele gracias a Dios y después ya hable. Amén. Amén. Y eso nos va a ir dando cada vez más poder de parte de Dios para estar libres de todo desorden. Y el séptimo punto, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Mire, vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, está casi al último del Nuevo Testamento, antes de Santiago. Capítulo 3, versículo 13. Desde el 12 para que lo entendamos. Porque Hebreos 3, 12. 12 y 13. Esto es muy importante que lo leamos el 12 también. ¿Por qué? Porque luego esto nos aleja de Dios. Dice en el 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo ¿de qué? Incredulidad. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos debemos de exhortar a las buenas costumbres, ¿sí? Nos debemos de exhortar al amor, nos debemos de exhortar a la paciencia, nos debemos de exhortar, como cantó hoy mi hijo, a la sinceridad. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando somos sinceros con nosotros mismos para con Dios, vamos a librar muchas batallas. Pero si nos estamos mintiendo a nosotros mismos, no vamos a librar las batallas. Entonces el orden de Dios lo vamos a alterar los padres. ¿Por qué hay bendición? Porque se cumple con el orden de Dios. Porque estamos teniendo victoria tras victoria, porque estamos cumpliendo con el orden de Dios. ¿Sí? Hay tantas cosas tan maravillosas que Dios nos quiere entregar, pero nosotros alteramos el orden. Como le digo, le damos más importancia a los hijos que a los padres. ¿Qué está pasando ahora con los migrantes? Es algo tan triste, yo lo veo y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque ya no respetan a las autoridades de México, los avientan y se meten. ¿Qué hagan eso en Estados Unidos? En Estados Unidos los balacean. Pero aquí en México, desafortunadamente, los hacen a un lado. Pero ¿sabe qué? Ellos están bien, están recibiendo órdenes. ¿Sí? Pero es una tristeza ver que no se respete a la autoridad. Está bien, tienen necesidad. En orden. ¿Sí? Tengo una necesidad. Bueno, pues voy a buscar el orden de Dios. ¿Para qué? Para que esa necesidad Dios la supla. Yo entiendo, esta gente vienen desesperados, los están matando de hambre, sí, y físicamente hasta balazos, pero eso no les da la autoridad de meterse a un país a la fuerza. La autoridad, el enemigo se está encargando de ponerla por los suelos. Y nosotros como hijos de Dios estamos para restablecer la autoridad, pero llenos de ¿qué? De humildad, revestidos de humildad, para poder establecer otra vez el orden de Dios desde nuestro hogar. Tenemos que empezar en nuestra casa, hermanos. Cuando nos alejamos de Dios suceden cosas terribles. A mi hermana la acaba de golpear mi cuñado el sábado pasado. Y a mi hermana una vez yo le compartí de parte de Dios: hija, ten cuidado, porque cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Eso se lo declaré hace como 6 años de parte de Dios, invitándola a que reflexionara, a que se sometiera, a que le cumpliera a su esposo y todo ese tipo de cosas. ¡Ay, qué fuerte!
Sí, en ese rato sintió pesar, pero no fue un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Fueron años tras años tras años, mi cuñado echándole la mano, ayudándole, diciéndole. Él, pues, llegó tomado el sábado, ya se había dormido. Mi hermana fue hasta lo aventó de la cama, que porque le encontró unas tarjetitas de los nightclub. Se enojó, la aventó, el otro se paró y la moqueteó. Siendo los dos habían sido cristianos, volvieron atrás. Y esto es algo terrible, hermanos. A mí me duele. Pero todavía hace poco fui y platiqué con ella. La invité a que siguiera escuchando al Señor, a que se congregara, a que viniera a la iglesia. Mas sin embargo, ella desechó al Señor. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando desechamos al Señor, no nada más nos va mal a nosotros, dice el Señor, me voy a olvidar hasta de tus hijos. Es algo muy terrible. Por eso nosotros estamos llamados ¿a qué? A cumplir nuestro deber cada día. Nada más hoy. ¿Qué nos cuesta hoy cumplirle a Dios? ¿Qué nos cuesta hoy leer la palabra? ¿Qué nos cuesta hoy orar? ¿Qué nos cuesta hoy recoger nuestro maná? ¿Qué nos cuesta hoy cumplir con nuestros votos, con nuestro tiempo de oración, estar alertas, vivos? ¿Qué nos cuesta cargar nuestra cruz? ¿Y qué nos cuesta exhortarnos los unos a los otros? Pero acuérdense, es con humildad, revestidos de humildad. Por eso, aquí en Pedro nos aconseja que sea ¿con qué? Con ánimo pronto. Ahí desechamos ¿qué? El enojo. Ahí desechamos el yo. Ahí quitamos el que me dijeron, el que hablaron de mí, el que me criticaron, el que me juzgaron. No, olvídense de eso, olvidémonos de todo. ¿Por qué? Porque el engañador que se llama Satanás quiere poner su reino en la iglesia de Dios, pero ella no va a poder hacerlo. Por eso todos los días estamos escuchando la palabra, por eso todos los días estamos invitados a recoger nuestro maná, a tomar nuestra cruz y seguir al Señor. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a regresar a nuestra lectura inicial, que es Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, 1. Y dice, ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora dice, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Ustedes creen que Pedro vio los padecimientos de Cristo? ¿Sí? Sí. Pedro fue uno de los apóstoles que estuvo viendo al Señor. ¿Y saben qué hizo él? Lo negó 3 veces. ¿Saben qué hizo él? Le cortó una oreja a uno de los centinelas que fueron a arrestar al Señor Jesús. Antes de negarlo, todavía le cortó con una espada una oreja a uno de los centinelas. Era un hombre tremendo, era bárbaro, ¿sí? Tenía ideas descabelladas cuando se lo llevó el Señor juntamente con Juan. Y hubo la transfiguración en el monte, y le decía, hagamos una enramada para vivir aquí todos. Imagínense, pobre Pedro, ¿en dónde andaba su mente? Mas sin embargo aquí nos dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué pasó con él? Tuvo una transformación por medio de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero él tuvo que obedecer todo esto también. Y luego ya nos dice que cuidemos de la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo quisiera a veces partirme en 10 pastores para poderlos visitar a todos. Si hay alguna necesidad y si se les puede ayudar, estar delante de ustedes y poderlos ayudar, ¿sí? Pero a veces yo no puedo.
Yo no soy el Todopoderoso. El Todopoderoso es mi Señor, es nuestro Señor, y Él es el que va a ayudarnos a ¿qué? A salir adelante de todas sus batallas, de todas. Por eso, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice la palabra de Dios, que imitemos la fe de nuestros pastores. La fe, no sus errores. ¿Por qué les digo esto? Porque somos muy dados a decir el pastor esto, el pastor lo otro, la esposa del pastor, el hijo del pastor, y se los digo porque en su momento yo lo hice. Pero no somos dados a ver, pero levantó la iglesia, está metiendo de su dinero, se está esforzando, está trabajando para Dios. En vez de ir yo y predicar, está yendo él a las colonias. No decimos eso. No vemos todos los padecimientos que está teniendo el pastor para la gloria de Dios, pero vemos sus errores, no la fe del pastor. Por eso también hay que estar bien vivos. ¿Para qué? Para ver la fe que se está manifestando y no los errores. Menos los horrores. ¿Para qué? Dice el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, todos nosotros, recibiremos la corona incorruptible de gloria. En vez de ver los errores de mi hermano, de mi hermana, del pastor, del hijo del pastor, del hermano tal y esto y lo otro, mejor vamos a trabajar para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo recibamos esa corona de parte de Él. Y sabe que Él nos visita todos los días. Aquí está hablando de su segunda venida, pero Él nos visita todos los días. Ahorita aquí está en medio de nosotros. Hay un tiempo ahorita de avivamiento en México y en muchos países. ¿Sabe por qué? Porque aparte de que Dios puso la iglesia, que somos todos nosotros, ese tiempo de avivamiento Dios lo quiere también en nuestros hogares. No nada más en la iglesia. Porque luego salimos de la puerta y nos vamos allá afuera y ya se nos olvidó que somos cristianos. No, hasta cuando salimos de la puerta de la congregación, en todo lugar, demos testimonio de que somos realmente cristianos. Por eso lo vamos a cumplir cada día. O sea, no nos afanemos. No vayamos a decir como los seguidores del Señor en ese tiempo, discípulos, cosa dura es esta, ¿quién la puede soportar? Pero les dijo el Señor, lo que es difícil para el hombre, para Dios, todo es posible. Y vea su vida a partir de ayer a hoy. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en mi vida? ¿Cuántas cosas puede hacer más Dios en nuestra vida? Muchas más, pero permitámosle a Él trabajar. Nada más hagamos lo que nos corresponde, que es nuestro deber diario de ¿qué? De cumplirle a Él. ¿Amén? Amén. Si Dios le ha hablado, si Dios ha tocado su corazón, si Dios le ha mostrado algo, póngase de pie, vamos a orar. Allí en su lugar, haga un pequeño altar y comprométase con Dios o pídale ayuda a Dios. ¿Sí? Yo le voy a aconsejar lo siguiente: antes de comprometerse, pídale ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nos comprometemos con Dios, estamos haciendo un voto, y si no le cumplimos, dice la palabra que Él no se agrada de los insensatos. Un insensato es aquel que no cumple sus votos, sus promesas. Entonces, en vez de comprometerse, pidámosle ayuda. Si ya se siente con la capacidad de comprometerse, comprométase con Dios. Al cabo, acuérdese, es un día a la vez. Y si lo vamos resumiendo, que sea 1 hora a la vez. Y si lo quiere resumir más, póngase propósitos cortos en el día. Ahorita no me voy a enojar, pase lo que pase. Y cúmplase usted mismo sin enojarse.
Cúmplase usted mismo sin decir maldiciones. Cúmplase usted mismo cuidando lo que tenga que cuidar para que le vaya bien, pero por media hora si quiere. ¿Para qué? Para que el propósito lo vaya cumpliendo poco a poco y vaya diciendo, ya pasó media hora y no hice esto, qué bueno, y ¿sabe qué? Se va a sentir con ánimos de en otra media hora seguir haciéndolo. Metas cortas, pequeñas, satisfacciones grandes, más poder para cumplirle a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle a Dios que nos ayude para cumplirle a Él día con día. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor y Dios, en esta tarde ya, Señor, le damos gracias, Padre, por su maravillosa y preciosa presencia, Señor. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, hemos visto, Señor, que usted nos prueba todos los días, Señor. También hemos visto, Padre, que hay un orden, Señor, y que ese orden lo debemos de respetar cada uno de nosotros, Señor, dándole primeramente honra a las autoridades, Padre. Señor, a usted no le agrada, Señor, que la autoridad sea denigrada, Señor, que sea pisoteada, Padre, sino al contrario, usted respalda a sus autoridades. Y, Señor, yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude, Padre, a podernos someter a nuestras autoridades, Padre. Que hagamos, Señor, cada día lo que usted nos pide, Señor. Y bendito Padre, que podamos, bendito Señor, cada media hora, en el día a día, Señor, lograr nuestros propósitos, Señor, cumplirle a usted. Y bendito Dios, que usted nos vaya dando más poder, Señor, para poder seguirle cumpliendo a usted, Padre. Que en el diario vivir, Señor, lo tomemos en cuenta para la cosa más pequeña, mi Dios. Y Padre, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que esto que yo le estoy pidiendo, Señor, pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos presentes y de los que no pudieron venir, Señor. Yo sé, bendito Dios, que hay tiempos difíciles, Padre. Hay circunstancias adversas. El enemigo, Señor, quiere hacernos caer a todos, Padre. Mas, sin embargo, Señor, usted tiene una promesa, que es escudo a todos los que en usted confiamos, Señor. Y Padre, yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta confianza de poder aceptar su orden, Señor, nos dé esa protección que tanto necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, Señor, derrame esa bendición en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Y Padre, que este amor, Señor, tan maravilloso que usted nos demuestra todos los días, Señor, rompa con todo aquello, Señor, que no es bueno, Padre. Que quite esos límites, Señor, que el enemigo ha puesto en este mundo y que podamos nosotros, Padre, a través de la visión que nos da, a través de la palabra, Señor, romper y ser creativos para hacer buenas cosas, Señor, delante de su presencia y poder alcanzar a aquellos, Padre, que todavía están renuentes a entregarse ante su presencia. Yo le ruego, Señor, también porque sigue enviando salvación y vida eterna a cada uno de nuestros hogares, Padre, que usted, Señor, empiece a tocar corazones, Señor, para que cuando usted nos use o mande ángeles, Señor, de diferente índole, Padre, ellos puedan reconocerle a usted y su reino siga extendiéndose aquí en la tierra, Padre, para que se haga su voluntad aquí, porque en el reino de los cielos usted dice y se hace. Gracias le doy, Padre, por esta enseñanza, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y gracias por la ayuda que vamos a recibir para poderle cumplir a usted todos los días, hasta que usted venga y nos lleve ante su presencia. Le alabamos, le bendecimos, le honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor, y amén. Gloria al Señor, gloria a su santo nombre. Nos podemos sentar, hermanos. Ahorita nada más para también reafirmar esto. Y que esto a mí me ha mantenido hasta el día de hoy vigente. ¿Por qué? Porque es algo que yo tengo de gran valor. Dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que somos pecadores redimidos, que estamos luchando para ya no hacer las cosas malas, imagínense, si Él murió por nosotros, ¿usted cree que no va a seguir muriendo por nosotros? Su amor es, acuérdense, incondicional e invaluable. No nos olvidemos de esto. El domingo pasado se me olvidó hacer el ejercicio que me pidió mi hermano, perdóname mi hermano. Pero este ejercicio habla de lo siguiente.
Porque si nosotros le cumplimos a Dios, este valor lo vamos a seguir teniendo toda nuestra vida. ¿De cuánto es este billete? 500 pesos, algunos ya lo conocen este ejercicio. Fíjense lo que estamos haciendo con este billete, ¿sí? Luego todavía nos dejan caer, nos pisotean, nos escupen y todo lo que hemos vivido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo está este billete ahora? Sucio, pisoteado, maltrecho. ¿Le pueden hablar a Emanuel para que traiga el cargador? Alguien, por favor. Entonces, pues ahora yo nomás le voy a preguntar algo. ¿Cuánto vale este billete? Lo mismo. Y este valor, que es mucho más, ahorita es el de más alta denominación que traigo, es el valor que tenemos delante de Dios nuestro Señor. Entonces, por más que nos hayan pisoteado, por más que nos hayan humillado, por más que nos hayan golpeado, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, Dios nos sigue viendo con el mismo valor. El único que nos devalúa es Satanás. Así es que si hoy quiere tener una vida nueva, acuérdese, tiene el mismo valor delante de la presencia de Dios. Si hoy quiere cumplirle a Dios, acuérdese que usted sigue teniendo el mismo valor delante de la presencia de Dios. Si usted tiene ya bien propuesto en su mente seguir a Cristo, acuérdese que usted vale lo mismo delante de la presencia de Dios. Usted no pierde su valor ante los ojos de Dios por lo que haya vivido. Amén. Amén. Porque con esas mentiras nos engaña Satanás, hermanos y hermanas. Y por eso nos alejamos de la iglesia, y por eso juzgamos al hermano, y por eso hacemos tantas cosas que son indebidas, porque Satanás nos engaña. Y la obra del enemigo no va a dejar de existir, pero nosotros tenemos el conocimiento de parte de Dios para que la obra de Satanás ya no nos engañe. Amén. Amén. Entonces, pues esta es la enseñanza que en su momento se me pasó el domingo, pero pues bueno, aquí está, y ojalá el próximo domingo o dentro de 15 días la pueda volver a presentar. ¿Por qué? Porque la necesitamos, hermanos. La necesitamos. Son tantos años de engaños, tantos años de mentiras, tantos engaños de toda índole, que ahora Dios nos abre los ojos, nos da una nueva visión para poder ser nuevas criaturas, para tener nuevas oportunidades, crear nuevas oportunidades y poder emprender cosas nuevas para la gloria de Dios. Amén. Ok, pues vamos a pasar a nuestro siguiente acto de adoración. Alguien que me ayude para recoger los diezmos y las ofrendas. Un valiente. Déjala, mi hermano. Tú fuiste el que dijiste, ándale, y a ti te toca. Hay una ley, ¿verdad?, que dice que cuando yo veo la necesidad, yo lo tengo que hacer. ¿Sí? Amén. ¿Quieres orar, mi hermano, por las ofrendas? Por favor. Con todo nuestro corazón, Amén. abrimos nuestra mente para pedir por lo que todos clamamos siempre, la abundancia principalmente, Señor. Te pedimos abundancia, Señor, en nuestros corazones. Abundancia de amor, Señor, En nuestras vidas, Padre amado, en nuestras vidas. en todos los aspectos. Padre, abúndenos, Señor, en amor al prójimo, principalmente, Señor, en amor a usted, Padre amado, pues usted es el proveedor, Señor. Viendo realmente, Señor, usted nos provee un trabajo, y del trabajo emana el dinero, y el dinero entra a la casa, y alcanzamos todo lo que el mundo demanda, Señor, para nuestra comodidad, Señor, pero poniendo siempre la principal abundancia, Señor, que sea el amor de usted a nosotros y de nosotros al prójimo, que es un mandato divino, Señor, pero ahora lo hacemos con toda la convicción. Padre, bendiga a usted, Señor, los diezmos y las ofrendas que cada uno de nosotros vamos a dar este día para las necesidades de la iglesia, Señor. Permita usted que ese diezmo, esa ofrenda, Señor, que aportemos cada uno de nosotros, Señor, sea de todo corazón, Señor, para que haya prosperidad en los propósitos de esta iglesia, Señor. Le damos gracias por todo ello, Señor, y le pedimos, Señor, porque todas las necesidades de cada hogar, Señor, sean cubiertas, Señor, por su preciosa
y Manda la amar. bendición, Señor. Le damos gracias, le alabamos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que bendice el dador alegre. Acuérdese de la ley de la siembra y la cosecha, no porque queramos más diezmos, sino porque si usted siembra generosamente, ¿qué? Va a cosechar. Entonces, es una ley que a veces no nos agrada escuchar, mas sin embargo, si no nos agrada escuchar inescrutable su voz, entonces, ok, no doy, pero no recibo. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro es lo que voy a recibir. Entonces, si no estoy sembrando, no voy a tener cosecha. ¿Amén? Y esto es para que podamos nosotros entenderlo más claramente. Porque la verdad, acuérdese, el que nos libera, el que nos bendice, el que nos sustenta y el que hace todo es Dios nuestro Señor. ¿Amén? Pues entonces vamos a gozarnos. Ya se fue mi hijo, pero vamos a gozarnos con una alabanza. Nos ponemos de pie, pero ustedes nos pueden ayudar. Si hay alguien que pueda ayudar a la iglesia, no nada más a nosotros, sino al Señor, entonces, por favor, pónganse las órdenes de mi esposa o conmigo. No nos dé pena. Le vamos a cumplir a quién? Al Señor. ¿Sí? Entonces yo los invito, los exhorto en amor, los animo para que vuelvan y retomen lo que en su momento dejaron. Nos podemos sentar. Déjenme les comento algo acerca del servicio antes de retirarnos. Se lo comenté a unos hermanitos y se los voy a comentar a toda la iglesia. El servicio a Dios es muy sufrido. No está fácil servir a Dios. Cuando servimos a Dios, tenemos estas batallas que hoy vimos. Queremos imponer la autoridad. Queremos que todos obedezcan. Queremos que se hagan las cosas como están estipuladas. Y hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, pero no podemos nosotros contra lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? La dureza de corazón, Dios la usa para mostrar su poder. Pero Dios la usa para mostrar su poder en los que creemos en Él. ¿Sí? Moisés se tuvo que presentar 10 veces delante de la presencia de Faraón hasta que ya hubo la muerte de los primogénitos y dejó salir al pueblo al desierto. Yo me imagino a Moisés delante de Faraón, ahorita cuando aviente la vara vas a ver el poder de Dios y vas a dejar salir al pueblo ya. ¿Y qué dijo Faraón? A ver, ustedes mis magos hagan lo mismo que hace Moisés, avientan sus varas también se convierten en víboras, pero la diferencia fue que la víbora en la que se convirtió la vara de Moisés se comió a la de los magos. Aún así, no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas veces vamos a chocar contra la dureza? Muchas. La dureza de corazón es muy fuerte. Y por eso el ministerio es sufrido, hermanos y hermanas. El ministerio no es fácil. Y el ministerio requiere de muchas entrañas para hasta hacerlas corazón y servir. Entonces, los que ya estuvieron, los volvemos a invitar, no yo, el Señor. Los que quieran participar, considérenlo y pues, si Dios lo pone en su corazón, ayúdenos. Nada más acuérdense, el ministerio es difícil, mas sin embargo, con Cristo todo es posible. ¿Amén? Amén. Ok, pues vamos a orar para ser despedidos. La invitación sigue abierta. Hoy les tocó escuchar la horrenda voz del pastor, ni modo, tengo que hacerlo.
Mas sin embargo, pues bueno, yo lo hago con mucho gusto para que nos gocemos y podamos cantar. Mas sin embargo, hay cantores aquí. Pero bueno, ahorita están arriba, tienen clase, y pues no pudieron estar aquí presentes. Mas sin embargo, la obra de Dios tiene que seguir, sea como sea. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos con una oración y que Dios nos siga alentando y nos siga dando ese poder para hacer todo lo que necesitamos y cumplir eso de que el nombre de Jesús es poder. Oremos. Bendito Señor y Dios, en esta tarde le damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por su amor, por su misericordia, por su maravillosa y bendita presencia en cada uno de nosotros y en este lugar. Padre, yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús que todas las bendiciones, Señor, que están preparadas para cada uno de nosotros, las podamos lograr, Señor. Pero le ruego, Señor, que nos ayude para que esas bendiciones que están esperando, Señor, que las alcancemos, usted nos ayude a alcanzarlas, que podamos, Señor, quitar el yo, quitar el ego, romper con tantas cosas, Señor, que no nos son buenas y recibir sus benditas bendiciones, Señor. Gracias yo le doy, Padre, porque yo sé que esta semana va a ser fructífera, Señor. Esta semana van a haber maravillas, prodigios, van a suceder tantas cosas tan hermosas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que el día de hoy yo le doy gracias, le alabo, le bendigo y Padre, le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes y ausentes y Padre, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que esa bendición tan maravillosa, esa bendición pastoral sea derramada en cada una de las familias, Señor. Que el orden, Padre, que hoy vimos también se empiece a derramar en cada una de las familias, Señor. Y Padre, que todos, bendito Dios, lo hagamos con gozo, con esa prontitud que usted nos pide y que podamos obedecerle a usted para recibir todo lo bueno que nos quiere dar en esta semana, en el día a día, y que podamos, Señor, estar presentes el próximo miércoles para poder disfrutar de este estudio tan maravilloso que se trata de entregarle todas aquellas cosas y así conquistar la ira. Gracias le damos, Señor, le alabamos, le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos, que mi Señor los guarde y los proteja en todo lugar a donde vayan y se presenten. Gracias. Ahora